Se llama 4 principios del reino, ¿sí? 4 principios del reino, ¿ok? Para que exista un reino dentro de los planes de Dios, en el reino de Dios se necesitan 2 cosas fundamentales. La primera, se necesita un gobernante. ¿Quién es ese gobernante? Mi esposa. Mis hijos son los que toman las decisiones. ¿Quién es ese gobernante? Mi anhelo, lo que yo quiero. ¿Quién es ese gobernante soberano? Dios, ¿no es cierto? Y cuando permitimos que Dios tome el centro de nuestras vidas, Dios empieza a llevarnos a sus propósitos. Y si hay un gobernante, la segunda cosa que se necesita para que haya un reino instaurado en nosotros es un gobernado. O sea, una persona que, como dijo Fernando la semana pasada, obedece. Para que exista un reino de Dios, tiene que haber un Dios que tome las decisiones y un hombre que obedezca. Sin esas 2 premisas no hay reino. Puede ser que haya otro gobernante, mi anhelo, mi esposa, mi hijo, lo que usted quiera, y yo obedezca, pero no funciona así el reino de Dios, porque yo voy a terminar de dar gusto a una persona o a un anhelo. O puede ser que sí, el gobernante esté allí y yo venga a la iglesia y yo ore y yo haga devocional y yo ayune y yo ofrende y todo lo que usted quiera y yo supuestamente siga a Dios, pero yo tome mis decisiones y no obedezca. Entonces el reino de Dios no se instaura en nuestras vidas. Para que el reino de Dios funcione, tiene que haber un gobernante soberano y un gobernado que obedece. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Si me dicen sí, me doy por servido porque es la primera, la mitad de lo que debemos saber en este mes. Ok, bueno, hemos visto nosotros algunos temas. El primer tema que vimos el primer domingo del año llevó el título de Dios es el soberano, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la sillita aquí, ¿no es cierto? Y las cosas que íbamos sacando, ¿sí? Ya. La semana pasada ustedes miraron con Fernando el mensaje que decía, hijo es quien obedece, ¿no es cierto? ¿Hay hijos que son desobedientes? Sí, hay hijos que son desobedientes. Pero en el reino de Dios se necesitan hijos obedientes. El tercer tema que vamos a ver, lo vamos a estudiar esta mañana, se llama lo primero y lo mejor. Recuerden ustedes que el reino de Dios se organiza con principios universales. El soberano gobernante pone principios que son universales y los gobernados deciden si deciden o no deciden. El gobierno de Dios se organiza con principios. Y estos principios de Dios son inmutables, son eternos, no cambian. Dios no tomará una decisión en contra de su esencia o en contra de su palabra. Jesucristo vino a potenciar lo que Dios dijo, no vino a contradecir, todo lo contrario. Los principios universales de Dios, Jesucristo los destaca. Debo decirles también que Dios no va a forzar a nadie ni para que le obedezca, ni para que le siga, ni para que le sirva. Dios no le va a forzar a usted. Porque ¿sabe qué? Si usted obedece, ¿quién lleva la bendición? ¿Dios o usted? Si usted no obedece, ¿quién sale perdiendo? ¿Sabe qué? Dios nunca pierde. Si usted quiere, le obedece, y si no quiere, no le obedece, no hay ningún problema, pero al final del día, las sonrisas o las lágrimas serán decisión suya. Dios le dice, como le dijo a su pueblo hace muchísimos años, quizás más de 4,000 años, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. La vida si me obedeces, la muerte si desobedeces, escoge. Nadie le va a forzar aquí a que usted haga lo que la palabra de Dios dice. Usted tiene que decidir. Usted tiene que tomar una decisión, no conmigo, sino con el soberano gobernante. No me queden viendo así, vean, ya me asusté. Una sonrisa, a ver, sí. Ok, les pido que cerremos nuestros ojitos para poder orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos comprender que el soberano gobernante eres tú, Señor. Permite que nosotros como hijos podamos, Padre Santo, obedecerte, entender tus principios y decidir seguirte. Gracias porque nos diste libre albedrío para poder decidir, Señor. Y hoy te pido, mi Dios, que podamos decidir por la vida y no por la muerte.
Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te muevas, que tú fluyas, que tú convenzas, Espíritu Santo de Dios, de pecado, de justicia y de juicio. Aún, Dios, si alguien hoy tiene una preocupación, si alguien vino con una dolencia, te pido, mi Dios, que mientras tu palabra es expuesta, que hasta eso tenga solución. Padre, desatamos en esta mañana verdad, sanidad para tu pueblo. Santidad conviene a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, habla a través mío, que yo no diga ni una sola palabra más, ni una sola palabra menos de lo que tú quieras decir a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo primero y lo mejor. Miren, siempre me gusta empezar diciéndoles a ustedes quién escribe esto. ¿Por qué? Porque pensamos que la Biblia salió de algún lugar, ¿no? O sea, de alguna parte, alguien la hizo, alguien la escribió. Es bueno saber de dónde sale para poder comprender el alcance que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestros días. En primer lugar, ¿quién escribe esto? Escribe Moisés. Moisés es el líder del pueblo judío, del pueblo hebreo, que saca precisamente de la esclavitud que vivía el pueblo en Egipto, lo saca a cumplir un propósito de Dios en el desierto. Moisés es quien escribe esto, pero ¿por qué lo escribe? En primer lugar, relata los orígenes del pueblo judío, los orígenes de la humanidad. ¿Por qué? Porque quiere rescatar en primer lugar la memoria histórica de un pueblo. Un pueblo que no tiene memoria histórica es un pueblo que está condenado a repetir errores. Un pueblo que no conoce qué es lo que sucedió en la antigüedad y cómo se dieron los hechos, es un pueblo que está condenado a seguir viviendo y vagando como el pueblo de Israel 40 años. Esta revelación especial que Dios le da a Moisés es una revelación en donde le relata cómo se formó precisamente la humanidad, de dónde sale la humanidad. Entonces Moisés lo registra para que su pueblo tenga memoria, primero. Y segunda cosa, para que las nuevas generaciones, los nuevos chicos que van apareciendo, sepan quién es Dios. Miren, nosotros deberíamos tener ese tipo de prolijidad. Alguna vez Fernando nos hablaba de ir registrando hechos incluso en un calendario, ¿se acuerdan? Debemos tener esa prolijidad de recordar los hechos históricos que Dios ha hecho con nosotros. Y para contarlo a nuestros hijos, porque de esa manera nuestros hijos van a saber el por qué nosotros le ponemos a Dios en el primer lugar. Eso es lo que hizo Moisés. Moisés buscó que Dios esté en el primer sitio para las nuevas generaciones y para eso terminó de escribir precisamente lo que les estoy comentando. Dicho sea de paso, no solamente fue Moisés, hubo una escuela que estuvo, digamos así, liderada por Moisés. Él era el responsable y tenía incluso personas que le ayudaban. Un poco hablemos del contexto de la porción del día de hoy que vamos a conversar. En primer lugar, les debo decir que Moisés ocupa figuras retóricas para referirse al pasaje que nosotros vamos a hablar. No sé si a ustedes les ha pasado. Y les dicen a sus hijos cosas como esta: ve, te voy a matar si sigues así. ¿Han dicho así? Sí. ¿Quiere decir textualmente que le vamos a quitar la vida al muchacho? ¿Qué quiere decir? Que le vamos a castigar si es que él sigue haciendo lo mismo, ¿no es cierto? No sé si ustedes han ocupado figuras como: ya te he dicho 1.000.000 de veces que no seas exagerado. Han escuchado eso, ¿no es cierto? No es que hemos repetido 1.000.000 de veces, sino que es una forma de decirle: te he dicho muchísimas veces lo mismo, ¿verdad? Y si eso nos pasa en nuestra cultura, debo decirles que en la cultura de los judíos también sucedía. Y Moisés ocupa varias figuras para darnos a conocer el propósito de Dios. A veces nosotros tomamos las cosas muy, muy literales y no llegamos a entender muy bien las cosas. Incluso algunos llegan a decir: la Biblia se contradice porque aquí dice una cosa que... Y en realidad muchas de las figuras literarias tienen que ver con la cultura que tenía el pueblo de Dios en ese tiempo, el pueblo judío. Y la manera como Moisés y su escuela relató precisamente, en este caso, los orígenes de la humanidad. Entonces, con esos lentes, mirando precisamente que hay algunas figuras retóricas, debo decirles que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén. Es una figura para hablar de que fueron puestos en el centro de la voluntad de Dios. Se movían conforme a lo que Dios había planificado para el hombre y para la mujer. Pero ¿qué sucedió con ellos dos? En primer lugar, les dio libertad para decidir. Esa es la primera cosa.
Dios les dio libertad para que puedan decidir Adán y Eva sobre lo que deben hacer. Y la figura que ocupa Moisés es, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del bien y del mal no. O sea, pueden tomar muchísimas decisiones, pueden ustedes hacer muchas cosas con su propia voluntad, pero el árbol que representa la ciencia del bien y del mal es el derecho que se reservó Dios para ser Él, el soberano gobernante, que nos dice a nosotros qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando la Biblia habla de que Eva fue confrontada con su sentido de autoridad y terminó de comer del fruto que Dios le había dicho que no, lo que está queriendo decir, en otras palabras, en un lenguaje retórico, es que ellos decidieron por su propia voluntad decidir qué es bueno y qué es malo para sus vidas. Le sacaron a Dios de la ecuación. Y ya no era Dios el soberano gobernante, sino que ellos decidieron qué es bueno y qué es malo para sus vidas. Por eso, la consecuencia de haber decidido qué es bueno y qué es malo, de haberse salido de la voluntad de Dios, es la vergüenza. Y en el relato dice, cuenta Moisés que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y él le dijo, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste? Son figuras retóricas para hacernos ver de que Adán y Eva, los representantes de la humanidad, tomaron decisiones por su propia y libre voluntad, sacándole a Dios de la ecuación. Más o menos como nos pasa ahora a nosotros. Nosotros hoy en día a veces llegamos a tomar decisiones en donde Dios no es el gobernante. Si no, tomamos decisiones por la ira, tomamos decisiones por la molestia, tomamos decisiones por el capricho, tomamos decisiones porque estoy herido, porque estoy molesto, o porque quiero algo, quiero que se dé algo. Y Dios en la ecuación no está. Las consecuencias de esas decisiones vienen encabezadas de un rótulo que dice vergüenza. ¿O cuántos estamos felices de los errores que hemos tenido? Los argentinos suelen decir, todos tenemos la calavera en el armario. O sea, todos tenemos algo de lo que nos avergonzamos. Cuando hemos sacado a Dios de la ecuación, hemos tomado decisiones por nuestra propia prudencia, y nuestra prudencia nos ha llevado a tener consecuencias que han traído vergüenza. Esa es la manera como Moisés empieza a relatar los orígenes de la humanidad, y nos hace conocer precisamente que Adán y Eva salieron del huerto de Edén y fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos de Dios, no en el modelo que Dios había planeado para la humanidad, empezaron a tener descendencia, empezaron a llegar los hijos. Todos los descendientes, por tanto, todos los descendientes de Adán y Eva, estamos lejos de la voluntad de Dios, estamos fuera de la voluntad de Dios. Más adelante Pablo nos enseña y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos parte en el reino de Dios. Pero por el sacrificio de Jesucristo, somos aceptos delante del Padre y podemos tener ese acceso y retornar otra vez a la voluntad de Dios. Entonces, la naturaleza de Adán y Eva, los hijos, los descendientes, están fuera de la voluntad de Dios. No están en el centro de la voluntad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comprender el reino. Y a través del sacrificio de Jesucristo, volver otra vez a la voluntad de Dios. Lo importante de entender lo que dice Génesis es comprender los orígenes, comprender ese plan original de Dios para la humanidad. Porque cuando lo comprendemos, entendemos qué es lo que Dios quiso hacer con nosotros. Y lamentablemente, la decisión de nuestros representantes, Adán y Eva, hicieron precisamente que tomen decisiones, valga la redundancia, decisiones desacertadas que han traído dolor y tristeza para todos. Así que con este contexto, empecemos a ver el capítulo 4 de Génesis, en donde Moisés nos relata cómo empieza la descendencia de esta pareja que era la representante precisamente de la humanidad. Vamos a empezar por allí. ¿Estamos listos? ¿Sí? Hoy vamos a ver el ejemplo de dos hermanos que tienen una misma raíz, una misma condición humana, pero que tuvieron un proceder distinto. Suelen decir que en la familia no todos somos iguales, ¿no? Y las abuelitas, para darnos a conocer eso, dicen algo como, ni los dedos de la mano son iguales, dicen, ¿no? Quiere decir de que los hermanos no procedemos todos iguales.
Tenemos hermanos diferentes, distintos, con procederes distintos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Adán y Eva tuvieron más hijos, no solamente Caín y Abel, tuvieron varios, pero Caín y Abel son la primera pareja que representa precisamente lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy acerca del principio de lo primero y de lo mejor. Ok, vamos con el versículo número 1. Dice lo siguiente, dice, conoció Adán a su mujer Eva. A ver, detengámonos un ratito. La gente dice, no, ven, hay un error en la Biblia. Porque ya le había presentado Dios a Adán, ya le había presentado a Eva, pero como en el capítulo 4 dice que le conoció, recién ahí le conoció. A ver, vamos por partes. La Biblia no está escrita en español. La Biblia está escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Son los 3 idiomas en los que se escribió la Biblia originalmente. Y las palabras no tienen un significado matemático. No es 2 más 2 es 4 y es el mismo 4 aquí en la China. No, no. Los lenguajes son complicados, son diversos y tienen diferentes significados. Ese conoció proviene de una raíz hebrea llamada yadá, y ese yadá en hebreo significa llegar a conocerse íntimamente. Entonces lo que quiere decir en arranque este capítulo 4 es: Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, la conoció íntimamente. Arranquemos con eso. La cual concibió, entonces ya tiene sentido por qué concibió, ¿no? Si no era como un hola y se quedó embarazada, no es tan así, ¿no? Tuvo intimidad Adán y Eva y concibió y dio a luz a Caín. Noten el nombre Caín, suena medio feo, ¿no? Pero ahora porque ya sabemos quién fue Caín. Pero originalmente van a ver lo que significa. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. A ver. ¿Cómo es eso de que he adquirido varón? Acordémonos, no está escrito en español. La palabra original que ocupa en el adquirido viene de una raíz que se llama caná. Caná es una raíz que significa algunas cosas. Significa comprar, levantar, erigir. Significa adquirir, poseer, conquistar, lograr. Gracias, Carlitos. Lograr, ese es otro de los significados que tiene esta palabra caná, lograr. La expresión que tuvo precisamente entonces Eva cuando tuvo a su hijo fue caná. Lo logré, lo conseguí, lo obtuve, lo pude hacer. Esto nos da a pensar de que seguramente lo venían intentando, pues. ¿Y cuántos de los que hemos intentado tener un hijo y de pronto no ha venido y no ha venido? Cuando nos dicen estoy embarazada, nos dice nuestra esposa, ¿qué decimos nosotros? Más o menos fue la expresión de Eva: caná, lo tuve, lo conseguí, lo pude hacer, lo logré. Ese hijo anhelado llegó. Y caná es la raíz primaria del nombre Caín. ¿Comprendemos ahora por qué le puso Caín? Le puso un nombre que tiene una raíz de lo logré, lo conseguí, lo triunfé, por fin pude tener el hijo que estuve esperando. ¿Estamos hasta ahí? Suena como bonito nombre, ¿no? Miren, entonces, el nombre viene de una raíz de caná que significa lo conseguí, lo logré. Pero ¿qué pasa con el otro hermano? En el versículo 2 nos dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. A ver, ¿por qué al uno le puso Caín? Lo logré, lo conseguí. Y al otro le pone Abel. Para eso tenemos que saber qué significa Abel. Varios estudiosos de la Biblia y traductores del idioma hebreo y arameo hablan de que la expresión Abel significa o nace en una raíz del hecho cuando en la tierra sale un pequeño vaporcito cuando llueve. Es Abel. Un vaporcito. Algo muy leve. ¿Cuánto tiempo dura el vapor que sube desde el piso hasta el cielo? ¿Cuánto dura? Eso es Abel. Algo leve, un vaporcito. El un hijo, Caín, era lo conseguí, lo triunfé, este es mi orgullo, lo pude hacer. Y el otro era Abel. A ver, el uno era el hijo que lo buscaron, era el hijo que lo anhelaron, el hijo que lo consiguieron, el hijo que lo lograron. El otro es el que tocó, es el que salió. Con que me diga papá suficiente, saben decir, ¿no?
¿Cuántos de nosotros hemos sido un hijo anhelado como Caín? Y quizás nuestros papás se prepararon, y quizás nuestros papás hasta, bueno, en mi tiempo no había baby shower, ¿no? Sino quizás se alegraron, conversaron a la familia, estuvieron felices. ¿Y cuántos fuimos el Abel de nuestros padres? El que tocó, se embarazó, va a llegar. Ya pues, ¿qué podemos hacer? Hoy quiero poner delante de ustedes un ejemplo en donde el hijo anhelado y el hijo que tocó no terminan de hacer lo mismo. El uno termina de obedecer a Dios y el otro no termina de obedecer a Dios. Quiero decirte esta mañana que así tú no seas el hijo anhelado, que así tú seas ese hijo que tocó, ese hijo que quizás hasta llevó vergüenza a papá, a mamá, que quizás lucharon con tenerte. Déjame decirte que si hoy estás aquí sentado, es porque Dios tiene un propósito para ti. Y tiene un propósito eterno. Y que tú puedes convertirte en ese Abel si haces lo correcto delante de Dios. Si decides por lo primero y lo mejor para Él, terminarás de ser un hombre y una mujer de la cual el Dios diga: ese es mi hijo amado, en quien mi corazón se goza. Así la sociedad te ha dicho que tú fuiste producto del azar, de que fallaron las pastillas, de que la mamá se olvidó de tomar, que el papá no trajo un preservativo. Así te han dicho lo que te han dicho. Déjame decirte que Dios tiene un plan para ti. Y ese plan, si tú decides obedecer, se va a cumplir. Bueno, vamos al siguiente versículo, solamente para finalizar este 2. ¿Qué era Abel? Abel era pastor de ovejas. ¿Qué era Caín? Labrador de la tierra. 2 empleos sencillos, ¿no? 2 empleos fáciles. Seguramente Caín y Abel salían, tomaban el trole, llegaban a su trabajo, ponían el dedo en el reloj biométrico y ingresaban a las 8, a las 12 salían al almuerzo, a la 1 retornaban del almuerzo, y después a las 5 se iban a la casa. Así procede un agricultor y un cuidador de ovejas. Tienen beneficios sociales, tienen afiliaciones, tienen vacaciones, tienen reemplazo por enfermedad. Miren, son 2 profesiones durísimas. Labrar la tierra y cuidar animales es una cosa difícil. Y si es que domingo 9 de la noche, cuando yo estoy metido en la camita tratando de reposar para iniciar la semana laboral al otro día, resulta que ahí me acuerdo o me doy cuenta de que empezó una labor de parto con una ovejita. ¿Qué le toca hacer al pastor? Decir: no estoy fuera de mi horario de trabajo. Como hacemos con los correos electrónicos que nos llegan al celular: no, mañana veo, estoy fuera del trabajo. Así creen que pudo haber procedido un pastor de ovejas frente a una ovejita que tenía necesidad de cuidado. Tenían que atenderla a la hora que sea. Y lo mismo el tema de la tierra. Y si estaba lloviendo, si hacía un sol tremendo, si tenían que hacer algo en la tierra, tenían que hacer nada más. O sea, estamos hablando de 2 profesiones difíciles. 2 profesiones en las que les costaba que la tierra produzca y que las ovejas se multipliquen. Profesiones difíciles, las 2. Ok, vamos al versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, y quiero que pongan especial atención en esta expresión, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. A ver, traer una ofrenda al Señor, ¿está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué la Biblia dice que andando el tiempo Caín trajo una ofrenda? Al decir andando el tiempo, nos hace entender de que no fue una decisión inmediata. Andando el tiempo nos hace ver de que quizás Caín tuvo hasta un conflicto personal para poder entregar una ofrenda a Dios. Porque seguramente lo pensó. Por eso transcurrió el tiempo. Porque quizás se olvidó, porque quizás no lo pudo traer ese día. En pocas palabras, la ofrenda que transcurre en el tiempo y que la Biblia lo reseña aquí como la ofrenda que trajo Caín, no era la prioridad para su vida, pues.
Si a ustedes, su pareja o sus padres, les llama y les dicen: mijito, me acabo de caer en la cocina y me acabo de romper la pierna. Y ustedes dicen: ya, papito, andando el tiempo le de ir a ver. ¿Creen que podríamos hablar de una importancia que le damos a nuestros papás? Déjeme ver si es que no tengo nada que hacer, ya le voy a ver. ¿Creen que sería una respuesta adecuada? Más o menos esa es la sensación de andando el tiempo aquí. O sea, Caín no lo tenía como prioridad a Dios. Caín seguramente pensó en cosas como: ¿y si es que mañana no tengo que comer? Veamos si me alcanza. Si me alcanza la semana, entonces le llevo una ofrenda. ¿Y por qué les digo esto? Porque el contraste que hace la Biblia con el siguiente versículo es muy interesante. El versículo 4 dice: Abel trajo también de los primogénitos. Levanten la mano si hay algún primogénito aquí. ¿Qué quiere decir primogénito? Es el primer hijo. O sea, la Biblia nos enseña que Abel trajo de los primeros que nacieron. O sea, no dijo que el tiempo pase, sino dijo: lo primero es para Dios. ¿Quién le podía certificar a Abel, de que sus ovejas iban a seguir multiplicándose? ¿Quién? ¿Quién podía dar fe y decir: no te preocupes, entrégale nomás a Dios los primeros porque Dios te va a dar más, porque sí van a seguir pariendo, porque no va a haber ningún problema? ¿Quién le podía dar esa seguridad a él? La misma pregunta pudo haberse hecho Caín. ¿Quién me asegura que mañana la tierra vuelve a producir igual? Yo estoy aprendiendo este oficio. Los primeros frutos que salen, para la casa, para mí. Y dejaremos que el tiempo pase, a ver si sigue saliendo, y después le llevo a Dios algo, una ofrenda. Lo que dice la Biblia sobre Abel es que él llevó de los primogénitos, o sea, de los primeros que nacieron, los primogénitos de sus ovejas, y de lo más gordo. Miren, con mi esposa los sábados, pasando un sábado, vamos a hacer compras en el San Roque Mall. ¿Saben cuál es ese? El mercado de San Roque. Nos vamos allá a hacer compras con mi esposa. Y tenemos una casera ahí, ¿no? Una señora muy, muy linda, a quien le vamos a comprar nosotros las legumbres, las frutas y cosas como esa. Y a veces mi esposa me dice: ayúdeme cogiendo los tomates. 25 tomates. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Qué me diría María Fernanda? Yo sé que ella me ama mucho, pero ¿qué me diría mi sacrosanta esposa si es que yo llego a coger los tomates más verdes, los más chiquitos, los más aplastados, los podridos, y les meto en la funda para llevar a la casa? Muertos y heridos podrían haber. No, seguramente se va a enojar, seguramente me va a reclamar, ¿o no? ¿O creen que estaría feliz María Fernanda con los tomates que yo le llevo? Miren, esa es la comparación que hace la Biblia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel fue lo más gordo y fue lo primero. La ofrenda de Caín fue andando el tiempo y fue una ofrenda. O sea, yo me voy a presentar delante de la persona: pero son tomates, mijita, son tomates. Igual sirven, le hace un refritito y los aplastaditos vale. Quizás lo mismo debió haber dicho Caín, ¿no? Es una ofrenda también. Son dos hijos que procedieron de diferente forma. ¿Por qué creen ustedes que Abel terminó de escoger de lo primero lo más gordo? ¿Por qué? ¿Por qué creen que en mi caso yo busco entre los tomates los más rojitos, los más bonitos, los más grandes, los que se ven más lindos, así como para tomarles una foto? ¿Por qué? ¿O ustedes cuando van a comprar escogen lo peor? ¿Por qué creen que hago yo eso? Porque quiero llevar a mi familia lo mejor que puedo darles. Y si puedo, tengo la posibilidad de escoger entre las frutas, pues escoger lo mejor. Porque mi familia para mí tiene una prioridad muy importante. En el caso de Abel, algo así es lo que hizo. Delante de Dios dijo: Dios es mi prioridad. Y para él, de lo primero que sale, voy a escoger lo mejor. Mientras tanto que Caín dijo:
Bueno, llevaremos una ofrenda. Hay algún ratito. Como dice un amigo, como quiera, hemos de ir. Más o menos esa fue la actitud de uno y de otro. Podemos entender entonces por qué a la final el uno es aceptado y el otro es rechazado. Si los dos a la final llevaron una ofrenda, Abel llevó lo primero y lo mejor. Mientras que Caín, andando el tiempo, llevó una ofrenda. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Miren, de los primogénitos, hablar del primero, hablar de más de uno, de los primeros, es hablar de lo mejor que tenemos. Hablábamos con nuestro hijo hace poco y le decíamos, todos los papás han experimentado con los primeros, ¿o no? Yo soy el primero de mi casa y yo sí fui experimento. Y creo que muchos fuimos experimentos los primeros. Los segundos como que ya sabemos más o menos, ¿no? Como papás, cómo se les cría. Imagínense que mi papá se había mandado a recortar en una vidriería un espejo, y le había forrado los bordes así para que no estén filosos, y las noches se levantaba de madrugada y me ponía el espejo así en la nariz, a ver si estaba respirando. De veras. Escoger de lo primero nos causa a nosotros cierta angustia, cierto dolor, porque ni a usted ni a mí nos pueden asegurar que tengamos un segundo hijo, ni a usted ni a mí nos pueden asegurar de que tengamos un segundo fruto, ni a usted ni a mí nos pueden asegurar que mañana nos paguen un segundo cheque. Los tiempos son difíciles. Estamos en medio de una recesión complicada, dura. No hay liquidez en las empresas. Les hablo de lo que a mí me pasa. Cheques retenidos, con el típico, falta una firma. Ya está su cheque, pero falta una firma. Y al cobrar ese cheque, acordarme que para Dios es lo primero y lo mejor, no termina de ser algo sencillo. Yo no sé si voy a tener el segundo cheque. Y mi naturaleza humana me hace entender y me hace pensar de que como los tiempos son malos, mi razón me dice, guarda, capaz que mañana no hay. Igualito que Adán y Eva, decidiendo yo qué es bueno y qué es malo. Yo no sé cómo funciona un microondas, es lo que les he dicho algunas veces. Yo solamente sé que cuando meto el plato de comida y pongo 2 minutos, al cabo de 2 minutos, cuando suene ese timbre, el plato de comida sale caliente. No sé cómo funcionan las microondas, no sé cómo funciona esa tecnología. Solo sé que si yo hago eso, funciona. El principio, este tercer principio que comparto con ustedes, tiene que ver con eso. Cuando yo dispongo mi corazón para que el soberano gobernante tenga de mi vida lo primero y lo mejor, yo encuentro bendición. No sé cómo lo hace, porque normalmente 100 es más que 90, pero en las matemáticas de Dios ese 90 rinde más que el 100. No sé cómo Dios lo hace. Miren, yendo a la parte práctica, yo podría contarles muchísimas cosas que a mí me han pasado. Y perdón que les hable de mí, pero es lo que yo he vivido. No les estoy contando lo que he leído en un libro. No les estoy contando lo que alguien me ha dicho, lo que yo le oí a otra persona. No, les voy a contar lo que yo he vivido. Trabajaba en otras empresas, en varias empresas, y teníamos negocios también. Y a nosotros nos rendía bastante bien. Teníamos un ingreso interesante. Yo soy cristiano desde los 8 años. Y desde los 8 hasta los 20 años tuve un medio acercamiento a Dios. Algo entendí de Dios. De lo que me enseñaron algo entendí, porque también los que me enseñaron tampoco todavía sabían bien. Pero tuvieron la virtud de sembrar la palabra de Dios en mi vida. Con errores y defectos,
me hicieron saber de que hay un Dios. Más o menos a los 20 años, poco a poco me fui alejando del Señor, haciendo mi voluntad, comiendo del fruto que no debía comer, decidiendo lo que era bueno y lo que era malo. Regreso al Señor entre idas y vueltas, así como a los 26, creo, algo así. Le conocí a María Fernanda y María Fernanda, medio de la oreja, me iba llevando a la iglesia y yo me quería ir. Y ahí entre los dos, entre luchas y idas y venidas. Pero en el 2008 me invitan a trabajar en una iglesia cristiana, a lo que tanto corrí, a lo que tanto me negué, porque en el medio donde yo me crié, la mayoría de jóvenes salían del colegio y querían ir al seminario para ser pastores. Y yo decía, ¿y si todos son pastores, quién va a sostener esta iglesia? Y yo decía, yo no quiero vivir de la voluntad de los hermanos, yo no quiero eso, yo no. Y me negaba todo el tiempo. Desde muy pequeño, cuando había momentos de oración, cuando el Señor tocaba y derramaba su espíritu en la iglesia pequeña en principio y después se convirtió en una iglesia bastante grande, pero era recurrente que mucha gente venga y ore por mí. Me hablaban de que yo tenía un llamado, pero les he contado que yo decía esto, no, el Señor me llama, pero yo le cuelgo. Me negaba, me resistía. En el 2008 me invitan a una iglesia a trabajar. Lo conversamos y nos vamos. Y fui a trabajar en esta iglesia, ganando un tercio de lo que ganaba afuera. Mientras estuve afuera haciendo lo que yo quería, comiendo del bien y del mal como yo quería, nunca pude administrar bien el dinero. Aparte que hubo circunstancias que nos hicieron gastar mucho dinero también. Siempre quisimos tener una casa, lo que todo mundo, lo que todo matrimonio quiere. Nunca pudimos poner un ladrillo sobre otro, nunca. Llego a la iglesia, nuestro modo de vida cambia, nuestra economía cambia, nuestras prioridades cambian. Dios me mete a no sé si decir, como un masterado de vida para entender sus propósitos. Y en medio de eso, pedíamos con María Fernanda, con nuestros hijos, pedíamos comprar el departamento donde vivíamos, un departamento pequeño, más o menos con 40 años de antigüedad. Los que saben de bienes raíces saben que esos departamentos no cuestan tanto como los nuevos. Y ese era nuestro plan. Y le pedíamos al Señor, y un día un pastor que nunca más lo volvimos a ver, que nunca más supimos de él, en un evento en la iglesia donde trabajábamos, me llama aparte y ora por nosotros y me dice: que Dios va a conceder el anhelo de mi esposa y que en eso le crea a Dios. El hombre no me conocía, él había escuchado de mí, pero nunca habíamos saludado siquiera, menos él sabía lo que estábamos pasando. Y me dice: Dios va a conceder el anhelo del corazón de tu esposa, créele a Dios. Y acto seguido nos dice: el departamento por el que están luchando no es para ustedes, es la casa que anhela tu esposa, créele a Dios. Y me acuerdo tan claro sus palabras: no mires tu bolsillo, me dijo, créele a Dios. Las cosas se dieron de una manera impensada, porque estaba hasta negociado el departamento, pero se dieron de una manera que algún día podré contar con detenimiento. Pero lo cierto es que vimos una casa y orábamos por una casa. Algunos de ustedes la conocen.
Nos parábamos en el auto afuera de la casa con mis hijos chiquitos. Y ellos con sus vocecitas chiquitas oraban. Y declarábamos diciendo: Señor, esta va a ser nuestra casa. Nos acercamos a los dueños. Les preguntamos el precio y el precio era totalmente fuera de nuestra economía. Totalmente fuera. Quedamos en conversar un día y nos acercamos a la casa. Todas las noches íbamos a orar y decíamos: Señor, esta será nuestra casa, pero también será la casa del que necesite. Señor, aquí personas te van a conocer, aquí van a haber matrimonios que se van a restaurar. Esta casa sí va a ser nuestro refugio de paz, pero queremos que sea un espacio donde tu reino se extienda. Entendimos que las cosas no eran para mí, sino para que Dios se glorifique, incluso hasta en lo que tenemos. Orábamos con nuestros hijos y les decíamos: van a ver, Dios nos va a dar, el Señor nos va a dar. Y bueno, llegó la noche en que conversamos con los dueños de la casa, hablamos, les dijimos nuestra oferta. El dueño de la casa hasta esbozó una sonrisa escuchando la oferta y nos dijo: no puedo vender mi casa en eso. Gracias. Nuestra oferta está en pie, si usted la considera, pues entonces podemos hacer. Y hacíamos números con mi esposa a ver cómo podemos hacer, cómo podemos llegar a una cifra para nuestra economía alta. Para la casa era una cifra muy baja. Y quizás como Abel éramos ese vaporcito, éramos el menos opcionado. Pero nosotros entendimos que Dios había que darle lo primero y lo mejor. Y empezamos a tener una disciplina de entregarle a Dios lo primero y lo mejor, sin pensarlo, sin dejar que ande el tiempo. El resto de la historia les cuento el otro domingo. No, mentira. Miren, pasó el tiempo y más o menos 30 días, una llamada al teléfono. Previo a esto habíamos conversado con mi esposa, seguíamos yendo a orar a la casa y habíamos conversado con mi esposa y le decía: nosotros vendemos el carro, nos quedamos a pie, pero nos extendemos hasta este punto. Podríamos hasta un poquito más si es que nos dan alguna facilidad. A los 30 días más o menos nos llama por teléfono el dueño de la casa y nos dice: ¿saben qué? Hemos pensado, hemos conversado y les vamos a hacer una contraoferta. Bueno, lo que nos están diciendo, ok, lo tomamos, pero queremos un pequeño saldito más. Páguennos como puedan. Ese pequeño saldito era justo lo que habíamos hablado con mi esposa, pero así exactamente lo mismo que habíamos hablado. Fuimos esa noche, conversamos, sacaron las llaves de la casa y nos dijeron: tengan, esta es su casa. No firmamos un papel, no pagamos ni $1. Fue simplemente una conversación y nos entregaron las llaves. Cuando llegamos a la casa era, decíamos: no le vean ahorita, imagínense en remodelada cómo será. Tuvimos que hacer una renovación profunda. Yo hasta ahora sumo, hasta ahora resto de los ingresos y egresos que teníamos, y yo no sé cómo Dios lo hizo. Yo solo sé que Dios seguía siendo fiel. Nosotros le seguíamos poniendo en el primer lugar lo primero y lo mejor, y de lo que llegaba lo primero y lo mejor era para Él. Y empezaban a salir contratos y empezaban a salir cosas. Venía nuestra familia, venían amigos. Un familiar que nunca me había
nunca me había tenido una gentileza conmigo, nunca. Vino y me dijo: ¿qué te hace falta? Y me dio un espacio que yo soñaba y le decía a mi esposa: algún día vamos a hacer esto. Y me dijo: no te preocupes, yo te pongo el material. Y me puso todo el material y enseguida me salió un contrato de publicidad donde me salió exactamente lo que necesitaba para pagar el maestro, para que me ponga lo que esta persona me daba. Y detrás de cada mano de familiar o amigo que fue generoso con nosotros, no estaban ellos, estaba la mano de Dios. Yo sí les puedo decir que cuando a uno le da a Dios lo primero y lo mejor, Él nos pone como prioridad y también nos da a nosotros lo primero y lo mejor. Y en esa casa empezó el primer grupo de parejas. Y esa casa se ha convertido en el espacio donde recibimos a quien necesita un abrazo y una tacita de chocolate caliente. Porque no es nuestra. Nosotros solo administramos. No les estoy hablando lo que me imagino. Yo no les quiero vender una oferta barata de que si yo le doy a Dios un billete de 5, Él me multiplica por 5. No les quiero decir eso. Yo les quiero decir de que yo no sé cómo Dios lo hace, pero cuando yo le entrego lo primero y lo mejor, Él multiplica su bendición en mí. Lo he vivido, lo vivo todos los días. ¿Cómo termina esta historia? Termina precisamente con un Caín. En el versículo 5 dice: pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y Caín, ¿qué es lo que hizo? Se ensañó, se molestó. Miren, mientras la casa se iba edificando, mientras íbamos haciendo la reconstrucción, claro que había gente que se enseñó con nosotros. Una señora la encontramos metida en nuestra casa. El Señor sabe que es cierto. Y nos dijo: esta casa parece casa de un narco, porque los acabados solo en las casas de los narcos ponen algo así tan caro. Aquí está mi suegro, aquí está mi esposa, mi suegra. ¿Saben que fue así? Claro que se ensañó mucha gente al ver que un hijo de Dios estaba siendo levantado con 1/3 de lo que ganaba antes. Si se ensañan contigo porque vienes a la iglesia, porque das al Señor, porque diezmas, porque ofrendas, eso es normal. Caín, el que da una ofrenda pasando el tiempo, siempre se va a molestar porque tú estás cumpliendo con Dios. Pero mira lo que dice de Abel. Bueno, y dice que decayó su semblante. ¿Por qué Dios demanda de mí lo primero y lo mejor? ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué Dios demanda de mí lo primero y lo mejor? Porque Dios no está dispuesto a ser segundo en tu vida. Si Él es tu soberano gobernante y si tú eres un hijo obediente, Dios no puede ser segundo en tu vida. Tú le pondrás primero y le darás lo mejor. Segundo, solo segundo rosero, segundo mercado. Dios no es segundo. Él no está dispuesto a ser segundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a Abel? Más adelante, más o menos 4000 años después, sí, más o menos, Pablo escribe en Hebreos es la cita, Hebreos 27, dice:
empieza lo que es conocido como la galería de los héroes de la fe, o sea, varios nombres, varias personas que fueron precisamente los precursores de la fe. ¿Con quién empieza el relato? Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, el vaporcito, el menos opcionado, el que era visto como el que tocó, llegó. Ofreció a Dios algo que agradó más que lo que ofreció el anhelado, el buscado, el opcionado. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El legado que dejó Caín es un testimonio que hasta el día de hoy nos edifica. Perdón, que dejó Abel. Porque Caín decidió no seguir. Lo que Abel hizo hasta el día de hoy nos predica y nos habla. Le puso a Dios en el primer lugar para darle lo mejor, sin pensar si mañana habrá o no habrán más ovejas, si habrá o no reproducción, sin pensar si tendré o no tendré, simplemente por un acto, como dice Hebreos, comienza diciendo: por la fe. ¿Qué se necesita para poner a Dios en el primer lugar y darle lo mejor? Se necesita fe. Fe de que yo suelto lo que para mí es importante para que Dios me sostenga, para que Él sea mi gobernante. Lo primero y lo mejor es lo que hoy queríamos compartir con ustedes. Les pregunto algo: ¿a quién das lo primero y lo mejor? Los tiempos son malos, a veces no hay trabajo, a veces no hay negocio, los cheques escasean. Llega el sueldo a la casa, ¿y qué es lo que primero decides? Nuestros mayores saben decir: primero las deudas. ¿Han escuchado eso? Hoy yo te vengo a decir que en el reino de Dios no son primero las deudas. Lo primero y lo mejor es para Dios. Se lo hace por fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está dispuesto a ser segundo. Y sobre todo, porque si tú pones primero tu dinero, tu confianza, tu tiempo en cosas como esto, en pagar la deuda primero, yo debo decirte que el banco donde tú pagas la deuda, donde pagas la tarjeta, ese banco no te bendice. Si tú entregas a Dios lo primero, Él te va a bendecir a ti por tu obediencia y por tu fe. El señor del banco, el que te llama a cobrar, Él no te bendice. Te bendice Dios. Lo que pasa es que a veces tenemos más miedo a una llamada que a la palabra de Dios. Quiero finalizar con esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Cómo procedían los apóstoles con esto de lo primero y lo mejor? En el caso de Pablo, miren lo que dice Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuál es el primer día de la semana? Dígalo duro. El domingo, ¿no es cierto? Es el primer día de la semana. La pregunta es: ¿por qué los cristianos nos reunimos el domingo? Porque le damos a Dios el primer día de la semana. Cortamos nuestro descanso. Ustedes en este momento podrían estar en el ciclopaseo, acostaditos en la cama, podrían estar yéndose de paseo, podrían hacer un montón de cosas, pero en su corazón han decidido este domingo darle a Dios lo primero, lo mejor. Por eso los cristianos nos reunimos en domingo, porque eso hacían los apóstoles. Los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Bueno, ahí Pablo dice que se alargó hasta la medianoche. Yo me pasé 5 minutos, no la medianoche. ¿Se imaginan cuánto hablaban de Dios? Miren, ¿qué es lo que hacía el rey David con su día a día? ¿Qué hacía David?
Miren, dice un salmo de David, el Salmo 63, versículo 1, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuándo buscaba en el día? ¿Qué parte del día era para David el espacio para buscar a Dios? Apenas abría los ojos. Lo primero, buscar a Dios. Entonces, los apóstoles buscaban a Dios el primer día de la semana. David, apenas abría los ojos, le buscaba a Dios. Y no solamente que le buscaba, dice: mi alma te anhela. Y hasta hay una canción, ¿no?, que dice: temprano te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Miren cuál fue la orden de Dios para el pueblo judío. La orden en Éxodo es la siguiente: en tiempo de cosecha, dice, me darás tu primer fruto y tu primer vino. ¿Qué tiene que ver esto del vino? A ver, no existía la empresa municipal de agua potable de Jerusalén en ese tiempo. O sea, no existía. O del desierto, no había. La reserva de agua para las personas estaba en las uvas. Entonces, las uvas que se daban en tierra árida, en tierra seca, las aplastaban y formaban un vino con el cual se hidrataban. La orden de Dios es de tu hidratación, de lo que es vital para que tú puedas vivir. De eso, lo primero es para mí. Dios nunca será segundo. Entonces, en tiempo de cosecha, me darás tu primer fruto y tu primer vino. La pregunta es: ¿para quién es nuestro primer fruto? ¿Para quién es nuestro primer vino? ¿Para Dios o para el señor del banco? Nuestro primer minuto del día, ¿para quién es? ¿Para Dios o para cualquier otra actividad? Para meterme al Facebook a ver qué ha pasado en la madrugada que me desconecté. Tu primer día de la semana, ¿para quién es? ¿Para Dios? ¿O para hacer deporte, para ir a jugar? Es que yo soy el goleador de la Liga de San Roque. ¿Para quién es tu día? Si tú le pones a Dios en el primer lugar y le das lo mejor, adivina qué te va a tocar. Hay otro versículo que quiero compartir. Levítico habla acerca de la tierra, sobre los frutos, en este capítulo 27, sobre los frutos que salen de manera silvestre. Dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea en grano de los sembrados o fruto de los árboles, o sea, lo que sale, porque sale nomás sin que estén labrándole, ¿pertenece a quién? Pertenece al Señor, pues le está consagrado. O sea, hasta la naturaleza separa para Dios lo que es de Él. O cuando tú vas por un campo hermoso y ves no sé, pues un sembrío bonito, o ves unas flores hermosas y dices: tómame una foto aquí. No aparece nadie decirte: a ver, $1 por la foto. Mira, hasta esos paisajes son expresiones de amor de Dios hacia tu vida. Te está diciendo: te amo. Eso le pertenece a Dios. Y si hasta la naturaleza le entrega a Dios lo que es de Él, nosotros, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder como un Caín, andando el tiempo, algún ratito, viendo cómo se mueve el año. Le dará a Dios lo que es de Él. O me muevo como un Abel y le digo: Señor, yo no sé si mañana voy a tener. Yo no sé, Señor, si es que las cosas se van a dar como yo pienso. Señor, el año quizás no va a ser de lo mejor, pero yo confío en ti. Y para ti, lo primero y lo mejor. ¿Cómo vas a proceder? El final de Caín fue ensañarse al punto de terminar matando a su hermano. El final de Abel fue ser levantado por Dios diciendo: aún de muerto testifica. Aún de muerto, su ejemplo es desafío para la humanidad. ¿Dónde te vas a poner? Finalizo volviéndote a decir: Dios
no forzará ni obligará a nadie, ni nosotros te vamos a forzar ni obligarte a nada. Tú tienes voluntad para comer de todos los árboles del huerto, pero lo que es de Dios, tú decides. Si tú te pones a decidir lo que sí o lo que no, o le dices: Señor, para ti lo primero y lo mejor, tú decides. Quiero finalizar con una pregunta. Si Dios, ese es no nada más, si Dios no es mi prioridad, ¿cómo puedo pedirle a Dios que yo sea la suya? Si cuando me levanto la prioridad mía no es Dios, y el domingo que tengo que venir a la casa de Dios no es mi prioridad, si cuando viene la bendición de Dios Él no es mi prioridad, ¿cómo puedo pedirle yo en el momento de angustia que yo sea prioridad de Dios? ¿Cómo? En un lenguaje muy ecuatoriano diríamos: ¿con qué cara? ¿No es cierto? Y la segunda: si a Dios no le doy lo mejor, ¿cómo le puedo pedir que Él me dé lo mejor a mí? Vuelvo a dar gracias a Dios nuevamente por las personas que sacrifican su sábado, que vienen con sus chiquitos y que dicen: ¿qué hay que hacer? Doy gracias a Dios por las personas que María Fernanda me contaba que entre las donaciones había ropa con etiqueta y todo, o sea, nuevas. Doy gracias a Dios por las personas que entregaron en la casa de Dios, para que sea bendición de otras personas, ropa nueva. Que no donaron la camiseta del campeonato de deportes de cuando yo estaba en cuarto curso y ocupaba el número 15. Doy gracias a Dios por esa gente que puso a Dios en primer lugar para darle lo mejor. Doy gracias a Dios por esas personas que nos han sorprendido los sábados con empanadas, con arepas, y que nos han dicho: coman, ustedes están dando tiempo a Dios. Gracias. Gracias por haber puesto a Dios en el primer lugar. Gracias a la gente que viene desde diferentes partes de la ciudad, gente que viene desde Tambillo. Hablamos de 50 kilómetros de donde está nuestra iglesia. Gente que viene de la mitad del mundo, gente que viene de Machachi, han venido también, ¿sí? Gente que viene de aquí cerca también, gente que viene del sur, de diferentes partes. Algunos en su auto propio, otros en transporte público, quizás amarcados a sus niñitos parados. Pero te debo decir algo: para Dios, el sacrificio que tú estás haciendo para venir al primero, al segundo culto, para venir a las reuniones de la noche, para venir a ayudar los sábados, para todo lo que estás haciendo, no es desconocido para Dios. Y Dios te recompensará por haberle puesto en el primer lugar y darle todos los días lo mejor. Y asimismo, si tú le estás teniendo a Dios como una opción, he de servir cuando tenga tiempo, he de hacer cuando pueda, si es que me sobra algo, he de ponerlo en la ofrenda. Acuérdate cómo terminó Caín, corriendo por la faz de la tierra porque Dios puso una marca sobre su rostro. Tú decides si por la fe tú terminas de ser honrado, o si por la codicia terminas de ser aplastado. Tú lo decides. Y vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: pongo delante de ti el bien y el mal, escoge. Si quieres la vida obedeciéndome, o quieres la muerte desobedeciéndome. Eso dice la palabra de Dios. Nadie te va a forzar a nada. Escoge. Si quieres ser uno más de los bendecidos, o quieres ser uno más de los que se ensañan.
Normalmente los que más critican el diezmo, la ofrenda, el tiempo que damos a Dios en la iglesia son los que no dan, los que no ofrendan, los que no diezman, son los que no sirven en la iglesia, no vienen a servir. Son los que más critican normalmente. ¿Y por qué no han hecho esto? ¿Y por qué no han hecho el otro? ¿Y por qué han cambiado así? ¿Y por qué no me han preguntado si es que yo quería que hagan esto? Normalmente esa gente el Señor la desecha. El reino de Dios se construye con seres imperfectos que están dispuestos a obedecerle, no con seres que nos creemos perfectos en nuestros criterios. Decide. Aquí termina mi parte, ahora comienza la tuya. Pongámonos de pie.